me encuentro mal, tiene que ver un poco ciertos contenidos, tiene que ver que hace 8 meses estaba atado en una cama. Poder hablar de aquellos ingresos que se han producido en condiciones más dramáticas, que han precisado contención mecánica, unos sentimientos de humillación, de incomprensión. Sentimientos de maltrato, de humillación, de falta de respeto, de dignidad, de libertad, de ser engañados, es horroroso. Y en el grupo terapéutico que hacemos en las 2 unidades es un tema recurrente. No sé si habéis estado vosotros atados, pero estar atado de manos y de pies y no poderte rascar la nariz es tortura. Se evitan al máximo las intervenciones coercitivas, pero ponemos en evidencia que estamos en un contexto en el cual practicar esto de una forma de garantía de calidad y de garantía de respetos se nos hace muy difícil, incluso con las mejores voluntades personales. El día a día de las unidades, donde se intenta una buena práctica, ¿no? De verdad que no me siento identificado con estas cosas. No creo que ninguno de los que estemos en estas unidades de agudos vayamos persiguiendo a los pacientes para atarles, ni creo que ninguno estemos a favor de las contenciones mecánicas. Sintiéndome casi como mala persona por trabajar en una UHB. Todos. Yo voy a hablar de la parte más horrible de nuestro trabajo, que es de la involuntariedad y la sujeción mecánica. Evidentemente estas situaciones en el hospital son las más desagradables de nuestra profesión, las más difíciles de manejar, de decidir. Nos surgen muchos conflictos y nosotras, en el ambiente en el que yo trabajo y el de Esther, pues lo pasamos mal. Te juro que a mí jamás me ha gustado, he odiado poner y colocar contenciones mecánicas. Todos los modelos, vayamos donde vayamos, tienen un componente coercitivo en muchas ocasiones, desgraciadamente, pero también necesariamente. Yo creo que en la relación con el paciente psicótico todos estos elementos se producen y yo creo que a veces son necesarios, quizás no la coerción más extrema, pero sí que pasamos por relaciones de cuidado, de acompañamiento, de tratamiento y a veces, desgraciadamente, de contención, ¿no? Y por eso algunos pacientes, pues en la sala del hospital pueden funcionar de una determinada manera y se comportan bien, y cuando salen del hospital, pues en sus casas, con sus padres y en su medio, pues se comportan muy mal. Se dan a veces peticiones de sujeción mecánica por parte de otros profesionales o incluso de pacientes, de que se sujete o se contenga a alguien que esté molestando mucho en la planta. Porque si el sujeto que está en una urgencia está destrozándote el mobiliario porque está intoxicado con cocaína, es que es muy fácil hablar aquí, en un contexto, pero cuando tú estás en un sitio con otros 12 pacientes, cada uno de su padre y de su madre, y uno pues se pone violento y los demás pues se asustan, es que es muy difícil no hacer determinadas cosas. Que Juan, el otro paciente, entró a ayudarnos a sujetar a Raúl, que no podíamos con él, los que estábamos allí. Y nadie le dijimos a Juan, el paciente que entró a ayudarnos, nadie le dijimos que se fuera. O a veces las sujeciones que se hacen para evitar caídas, ¿no? Por la noche en pacientes que se levantan y que se puedan caer y que haya un riesgo. Cuando una empresa, cuando una residencia sujeta a un residente, pues resulta que
que se está ahorrando personal. Son medidas que se utilizan mucho para no tener que invertir en personal. ¿Se pueden hacer una asistencia sin contenciones mecánicas? Sí. ¿Se puede hacer una asistencia sin contenciones mecánicas en Madrid? No. La realidad del día a día, el diseño de la unidad, la escasez de personal y el cambio frecuente del mismo, la falta de formación. Es decir, llegar a la unidad de agudos, en ocasiones, situaciones muy desgarradas, muy límite, muy difíciles, y entonces las condiciones de trabajo allá se hacen casi imposibles o imposibles trabajar bien, que es lo que estamos queriendo decir. Y con respecto a la sujeción mecánica en la planta, yo creo, o sea, somos cero de investigación ni de nada, entonces no podría deciros ni cifras ni nada, pero la sensación es que se sujeta, si hacemos sujeciones mecánicas, como confieso que hago sujeciones mecánicas porque es así, pero realmente en situaciones muy límite y muy de riesgo, ¿no? Voy a contar un ejemplo de una sujeción indicada, de dos sujeciones que hemos hecho en la planta recientemente y son de dos varones jóvenes. El primero de ellos, Juan, y en este último ingreso, bueno, pues se le había puesto sujeción en un par de ocasiones o tres. Porque desde luego las personas que están aquí son personas, doy fe directamente por algunas de ellas, desde luego, las que menos ingresos hacen y que una vez ingresados se evitan al máximo las intervenciones coercitivas. Me salto la urgencia y las sujeciones en la urgencia, que puede hablarse en el debate de esto porque daría para mucho. De dos varones jóvenes, muy altos y muy fuertes. Hay unidades donde no se dejan tener ropa interior por si acaso la gente se suicida, y hay unidades donde los pacientes o las personas que están allí ingresadas no salen nunca, nada más que cuando se van a su casa, mientras que en otros sitios tienen permisos de fines de semana, permisos por las tardes. Nuestra respuesta tiende a ser, ante muchos problemas muy diferentes, sujetar y medicar, ¿no? Te voy a tratar, lo quieras o no, por tu bien y nada más que por tu bien, pero te vas a ir de aquí lo antes que puedas. Continuar imponiéndonos con una medicación de POT para el control de los síntomas igual solo nos lleva un par de semanas. La paciente no entiende nada, pero no se opone. Muchos hemos tenido y muchos tienen la imagen de las unidades de agudos como una lavadora. El paciente entra lleno de síntomas y sale más o menos limpio de ellos. Además utilizamos la palabra limpieza de forma específica, ¿no? Pero también hay otros muchos pacientes que en este camino entre la lavadora, la secadora, la planchadora y el traje se pierden, ¿no? Queríamos que por lo menos no fuéramos una lavadora y nos convirtiéramos en un coche escoba. Nos lo ingresaban y eran además ingresos con unas demandas difíciles de responder y que a mí francamente me sacaban de quicio. Las intervenciones técnicas que se pueden hacer en una unidad de hospitalización no difieren si salvamos el electrochoque o la contención mecánica. La complejidad de las intervenciones técnicas no es mayor en una unidad de hospitalización que en un centro de salud mental. Como solemos hacer en las unidades de agudos y con el siempre mágico pensamiento de que las cosas van a cambiar, se le dio el alta al programa y reingresó al mes y medio prácticamente. Muchas veces se producirá un reingreso y un reinternamiento. Y eso es muy molesto en general para los terapeutas y para los profesionales y para los médicos y para todo el mundo que trabaja en la unidad de hospitalización, ¿verdad? Creo que los pacientes, digamos, afectos de enfermedades mentales solo se diferencian del resto en que tienen mayor capacidad de sacar de quicio a los profesionales más intensamente y más rápido. Los más perturbados, pues muchas veces reaccionan con violencia, naturalmente porque ni siquiera saben lo que hacen allí y muchas veces se les ha trasladado engañados, etcétera, etcétera. Entonces reaccionan, lógicamente, con un sentido pues como de traición. Yo reconozco que a veces me sentía como la madre esquizofrenógena y ya sé que es un término
obsoleto, que ya no se utiliza y que bla, bla, bla. Los pacientes más sensatos, por muy perturbados que estén, van a intentar irse de allí lo más rápidamente posible. Otros no, y se plantean la resistencia. Y la resistencia, pues desnudándose cuando menos te lo esperas, comiéndose objetos estrambóticos, dejando de comer, manifestando situaciones violentas, respondiendo de una manera inconexa o resistiéndose como auténticos campeones a reconocer que están enfermos. Los que más hablan con los pacientes suelen ser los residentes, que su alma joven y llena de optimismo, pues piensan que estas charletas que tienen sobre la sonorización del pensamiento, a ver si oyen más o menos voces, pues pueden servir de algo y a veces, pues a lo mejor sirve, ¿no? Hace poco se ha puesto de moda una nueva palabra, al menos en la Comunidad de Madrid, que es la palabra humanizar. Nosotros en las residencias se utilizan mucho las sujeciones físicas y la contención química también, ¿no? Son dos medidas que se utilizan mucho, que por lo que escucho en la salud mental también se utiliza bastante. Según datos de la Fundación María Wolf, las sujeciones físicas en España se utilizan un 40% en las residencias, no un 40%. Pero si vemos otros países europeos, hay países que están por debajo del 1% de sujeciones físicas. Entonces eso tiene que hacernos pensar, ¿no? El desatar a los ancianos o a los pacientes en general en salud mental es posible. Lo que necesitamos es cambiar ese paradigma, ¿no? Porque sí es duro tener que asumir que en otros sitios se puede trabajar sin contención mecánica, pero entre nosotros no, como es en Islandia, como es en Trieste, como es en muchos lugares quizá salteados, ¿no?, en la geografía europea. En Islandia no atan, no hay sujeción mecánica, en Holanda están bajándolo mucho. En Trieste hay una unidad que llevan 2 años sin hacer una contención mecánica. Yo he estado atado y hospitalizado muchísimas veces en este país. Atado muchas veces por una discrepancia, por ejemplo, con un celador. Por el simple hecho de que el celador tenía un uniforme y le salía de los cojones atarme. Cuando a lo mejor yo estaba defendiendo los intereses de otra persona que estaba en peores condiciones que yo. Me han ingresado muchísimas veces en Inglaterra. Nunca me han atado. Nunca he visto a nadie atado allí. Y me he peleado con gente dentro de la unidad de agudos. Y no ha pasado nada. Y no te atan. Y te dejan que te apacigües. O sea, sí que sí es posible, hoy en día en Madrid, no atar a la gente. ¿Qué puedo hacer cuando el jefe de la guardia me dice no, tienes que atar a esta persona porque tú eres el psiquiatra y porque él está montando jaleo en la urgencia? Si hay alternativas, se deben de poder garantizar. Lo mismo es que no tenemos que dar por bueno que lo que tenemos es lo único posible que podemos tener. Y no nos sentamos tan cómodos dando según qué explicaciones, porque esto tiene que acabar y tiene que acabar pronto.